Hola amigos de YouTube, mi nombre es Silvia. En esta oportunidad quiero hablarles de un tema muy interesante como lo es el análisis y la recolección de los datos cualitativos. Para ello quiero mencionarte cosas básicas que tú tienes que saber en el momento que tú quieres realizar una investigación cualitativa. Por ejemplo, número 1, la recolección de los datos ocurre en ambientes naturales y cotidianos de los participantes o las unidades de análisis. Número 2, tú tienes que saber que el instrumento principal de la recolección de los datos es el investigador. Número 3, tú tienes que saber que las unidades de análisis pueden ser personas, pueden ser casos, pueden ser significados, pueden ser organizaciones, pueden ser comunidades, también pueden ser estilos de vida, entre otros. Número 4, el primer papel que debe asumir el investigador es el de empático. Ahora bien, también tienes que saber que los datos se recolectan a través de diferentes técnicas: la observación, la entrevista, el análisis de los datos y registros. 5, los datos se recolectan a través de diferentes técnicas: la observación, la entrevista, el análisis de documentos y registros. En la observación cualitativa se requiere de utilizar todos nuestros sentidos. Los propósitos esenciales de la observación son explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida social, como también generar hipótesis para futuros estudios. También hay que tener en cuenta los elementos potenciales a observar, que son el ambiente físico, el ambiente social y las actividades individuales y colectivas. La observación va enfocándose hasta llegar a las unidades vinculadas con el planteamiento del problema. Para ser un buen observador cualitativo hay que saber escuchar y poder usar todos nuestros sentidos. Principales herramientas de la recolección de análisis es la entrevista. La entrevista cualitativa es íntima, flexible y abierta. La entrevista se define como una reunión para intercambiar información entre una persona, el entrevistado, y otra, el entrevistador. Las entrevistas se dividen en semiestructuradas, estructuradas o no estructuradas o abiertas. En entrevistas estructuradas, el entrevistador realiza su labor basándose en una guía de preguntas que prescribe qué ítems se preguntará y en qué orden. En las entrevistas semiestructuradas consiste en una guía de preguntas y el investigador tiene la libertad de introducir preguntas. Y en las entrevistas no estructuradas o abiertas consiste en una guía de contenido. La clasificación del tipo de preguntas en una entrevista: preguntas para ejemplificar, preguntas de contraste, preguntas generales y preguntas estructurales. La clasificación consiste en de opinión, de expresión de sentimientos, sensitivas y de conocimiento. Bien, continuando con nuestro tutorial, nos enfocaremos un poquito más en lo que es la entrevista. La entrevista es una herramienta muy fundamental, ya que a través de ella nosotros enriquecemos o alimentamos más lo que queremos saber. La entrevista de diálogo es una experiencia única. ¿Por qué? Porque entrevistamos a diferentes personas, sabemos o nos damos cuenta lo que las personas opinan. También tenemos lo que son los grupos de enfoque. Estos son pequeños grupos que constan de 3 a 10 personas, donde interactúan de un tema o varios temas. También tenemos aquí lo que es un conductor, que es un especialista en dinámicas grupales que fomenta la sesión durante la conversación. Para que los grupos de enfoque sean positivos es necesario que todos los participantes interactúen y se evita que uno de ellos guíe la sesión. Tenemos también lo que es la guía de tópicos de grupos de enfoque. Estas pueden ser estructuradas, semiestructuradas o abiertas. Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos. Los diferentes tipos de materiales, documentos y registros pueden ser obtenidos como fuentes de datos cualitativos. Independientemente cuál sea la obtención de los datos, tales elementos tienen la ventaja de que fueron producidos por los participantes. La desventaja es de que a veces suele ser complejo obtenerlos, pero son fuentes ricas en datos.
Las historias de vida o las biografías son narraciones por los participantes sobre sus hechos del pasado o sus experiencias. Y en la recolección de datos sabemos que es conveniente tener varias fuentes de información y sus varios métodos. En el análisis de datos cualitativos, el proceso esencial es que recibimos información no estructurada. Al momento de nosotros obtenerla, la estructuramos y la interpretamos. Los datos cualitativos son muy variados, pero en esencia son narraciones de los participantes. Y algunos ejemplos de recolección de datos podría ser que en los visuales tenemos las fotografías, las pinturas, en los auditivos tenemos las grabaciones, en textos escritos tenemos cartas, documentos y en los verbales tenemos gestos en la entrevista. En esta ocasión voy a darles lo que son algunos consejos para realizar un análisis cualitativo. En el análisis cualitativo se debe reflexionar y analizar constantemente sobre los datos recabados. ¿Qué quiero decir con esto? Que una vez que yo tengo los datos recabados en una investigación cualitativa, tengo que reflexionarlos y analizarlos para ver si realmente son congruentes. Para efectuar un análisis cualitativo, debemos organizar las ideas y las narraciones orales se transcriben. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las narraciones orales tenemos que plasmarlas aparte. Como sabemos, en toda investigación cualitativa siempre hay narraciones orales y estas deben ser plasmadas manualmente. En esta oportunidad voy a hablarles un poco acerca de lo que es la unidad de análisis. Se preguntarán de dónde surge la unidad de análisis. Pues fácil, la unidad de análisis surge de los datos cuando nosotros revisamos la información de una investigación. Una vez que nosotros tengamos la unidad de análisis, el investigador debe analizarla y extraer lo que es su significado. Y estos fueron algunos puntos que te pueden ayudar a realizar un análisis cualitativo. Finalmente, para realizar un análisis de datos cualitativos, el investigador puede auxiliarse de programas de cómputo. Estos pueden ser Atlas.t o Decision Explorer.